Kavanaugh. El sketch que hacen en Saturday Night Live de Morning Joe. No. Pues tú sabes que ellos son pareja. Ah, sí. Cayente. Ahí se ve mayor. No, eso no importa. Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos aquí en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde vamos a sostener un conversatorio sobre el proceso que se está llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos en torno a la confirmación del nominado señor Kavanaugh para ocupar una posición en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El proceso de nominación y confirmación de jueces es uno de los procesos más importantes dentro de la democracia y de la Constitución de Estados Unidos. Se espera que ese proceso mediante el cual el presidente nomina y el Congreso confirma garantice, es uno de los espacios de cotejo y balance o checks and balances o pesos y contrapesos que dispone la Constitución para garantizar la separación de poderes y el funcionamiento de la democracia. Por eso hemos entendido muy importante celebrar este conversatorio. Hemos invitado a la psicóloga Mercedes Rodríguez, quien es experta en temas relacionados con la violencia de género, especialmente la agresión sexual. Ella dirigió el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, también la Comisión de Asuntos de la Mujer, para los Asuntos de la Mujer, y todos sabemos de su trayectoria en defensa de los derechos de los sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad y su conocimiento sobre los temas de salud mental y emocional. Así es que esperamos que la aportación de ella nos ayude a comprender cómo se afectan las mujeres que confrontan situaciones de violencia sexual y los jóvenes también, y por qué tardan muchas veces en hablar sobre lo que les está ocurriendo. También nos acompaña la decana de Asuntos Académicos de esta facultad, la doctora Yanira Reyes, quien es experta en Derecho Constitucional, es profesora de Derecho Constitucional en esta facultad y también una de las investigadoras del proyecto Intermujeres de aquí de nuestra facultad, conocedora de temas de género, quien nos aportará sobre en qué consiste el proceso que se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo en el Senado y cuál es el rol del Congreso y el Senado en estos procesos de nombramientos de jueces, especialmente al Tribunal Supremo. Tenemos acá al decano de nuestra facultad, el doctor Julio Fontanet, quien es realmente la persona que ha promovido la celebración de este conversatorio y nos va a hablar de los temas que él maneja, pero también le hemos pedido que nos explique cómo llevaremos a cabo este intercambio y qué significa lo que está ocurriendo en el Senado de Estados Unidos para las mujeres, para las personas LGBTIQ, para los trabajadores y las trabajadoras y para los derechos de protección del medio ambiente. Así que les dejo con el decano Julio Fontanet. Pues buenos días a todas ustedes, buenos días a todos y todas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Yo creo que no puede perderse de perspectiva la importancia y el poder que tiene un juez asociado del Tribunal Supremo, particularmente un juez que pretende sustituir el asiento del juez Anthony Kennedy, que es el swinging vote. Cuando digo swinging vote me refiero a esa persona que, aunque fue nombrado por un juez, por un presidente republicano y confirmado por un senador republicano, es un juez que en muchas ocasiones, en casos bien emblemáticos, como Birkenfeld, que reconoció el matrimonio igualitario, pues se aliaba o votaba conjuntamente con el ala más progresista y liberal del Tribunal Supremo. Así es que ahí había una especie de balance, porque en la medida en que habían temas que aunque quizás el sector conservador se oponía al reconocimiento de unos derechos, o reivindicar, ¿verdad?, los reclamos de algunos sectores marginados, pues ese juez en muchas instancias se movió y creaba ese balance, a pesar de que habían 5 jueces republicanos
y 4 jueces demócratas. Así es que es bien importante de entrada a quién él sustituye. Por otro lado, todos sabemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, distinto a esos tribunales supremos regidos bajo un sistema de derecho civil, pues tienen muchos poderes para establecer precedentes, para establecer derechos, para establecer obligaciones para el Estado. Y en ese sentido, en muchas ocasiones podemos decirlo así, casi legislan, en la medida en que establecen unos precedentes que tienen fuerza de ley. Así que nadie puede decir que el poder de un juez del Supremo se diluye con los otros 8 jueces, al contrario, en este caso puede ser un voto importante, pero particularmente en un sistema regido por el common law, los jueces tienen un poder muy particular, distinto a los jueces de Italia, Francia, Inglaterra y así por España. Así es que de entrada estamos hablando de una posición muy importante y por eso es que hay una gran preocupación, porque en vista de las denuncias que se le hacen a este juez, suponiendo que se ha confirmado, ¿cómo ese juez va a votar? ¿Cómo va a debatir en el Pleno en temas que de alguna manera afecten a las mujeres? Porque son mujeres las que lo están cuestionando su imparcialidad, su objetividad, su carácter. Evidentemente, uno tiene que preocuparse, igual que cuando acá a un juez federal se le cuestionó su trato hacia las mujeres, compañeras de trabajo, entonces hubo un cuestionamiento, oye, y todos los casos que ese juez atendió, que eran de hostigamiento sexual, que eran de reclamos de las mujeres en el sector laboral, ese juez era imparcial a la luz de su conducta. Así que evidentemente es bien importante por todo lo anterior el que se tome con mucha seriedad las repercusiones que tendría la confirmación del juez Kavanaugh en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sí, ahora le vamos a pedir a la doctora Yanira Reyes que nos hable un poco sobre cómo se organiza el proceso en el Senado para estos procedimientos de confirmación, especialmente y con especial atención al hecho de que se han presentado por lo menos 3 quejas por parte de mujeres que indican que han sufrido eventos, incidentes de abuso sexual en espacios donde se encontraba esta persona que se está considerando para ocupar una posición en el Tribunal Supremo. Así es que le pedimos a Yanira que nos hable un poco sobre ese procedimiento. Hola, gracias, bienvenidos y bienvenidas. Según el diseño constitucional, una de las piezas importantes de un sistema republicano, en un sistema republicano hablamos de un sistema que tiene división de poderes, el diseño constitucional establece que van a haber 3 ramas que van a servir de pesos y contrapesos sobre las otras. La idea de esto es que no haya un poder centralizado en una figura y que ese poder pueda de manera autoritaria presentar, nombrar y administrar toda la función gubernamental sin tener fiscalización. Uno de esos mecanismos de checks and balances o frenos y contrapesos se encuentra en la nominación de miembros de la rama judicial, que la rama judicial es una de esas 3 ramas. Entonces, la nominación se hace por el presidente y debe estar bajo el consejo y consentimiento del Senado. La idea de esto es que pueda haber una forma de evaluar la capacidad de estas personas nominadas para ejercer el puesto, que después de todo es un puesto que es de por vida y que tiene gran poder, como había dicho el decano anteriormente. Regularmente el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, ha descargado esta responsabilidad en el Comité de los Jurídicos, el Judiciary Committee. Regularmente estas vistas de confirmación son bastante rápidas. De hecho, las vistas más largas en la historia fueron las de Clarence Thomas, que fueron, ustedes saben que también fueron bastante controvertibles porque había también en ese caso una alegación de una conducta sexual impropia, en este caso de hostigamiento sexual por la licenciada Anita Hill. Estas vistas comienzan a ser televisadas para ser de consumo público en los 80. Así que antes de eso, pues eran unos espacios bastante cerrados en donde participaban solamente los congresistas. Se ha habido debate sobre hasta dónde puede llegar el Senado en este proceso de investigación. Regularmente y en teoría se entiende que como lo que va a evaluar el Senado es si esta persona tiene
criterio jurídico, si tiene una capacidad para poder ejercer el cargo, que en realidad no debería entrar en asuntos de índole personal. Ha habido debates sobre ese asunto, pero se entiende, y en la medida que está esto más público, más accesible al público, que asuntos que tienen que ver con el carácter de la persona pueden tener incidencia en la manera en que esa persona tome juicio sobre asuntos que se le presentan. En este caso con el juez Cábano hay un cuestionamiento sobre la capacidad que él tiene y su carácter con respecto a su relación con las mujeres. Y que en este caso, en la situación de que se encontrara en la evaluación de un tema relacionado con género, que no tendría una disposición de atender el asunto de una manera apropiada. Se ha dicho también con respecto a la primera de las acusaciones sobre la doctora Ford, que ella ha solicitado una investigación independiente del FBI. Eso no es raro, de hecho el FBI hace investigaciones sobre nominados y en este caso hubo una también, pero son bastante livianas. Y en esa investigación que hubo del FBI no existían todavía estas alegaciones. El Senado no puede ordenar una investigación del FBI porque no le corresponde, porque el FBI es parte de otra de las ramas, de la rama ejecutiva. Así que lo que puede hacer el Senado es solicitarle al presidente que ordene una investigación del FBI para que esto pues pueda presentarse al Senado y que el Senado tome una decisión informada con todos los detalles de las acusaciones. Y esto es importante desde la perspectiva de las mujeres que están presentando la acusación. Y eso creo que Mercedes puede abundar en ese asunto. Uno de los temores más grandes que tienen las mujeres a presentar este tipo de acusaciones públicamente es que se le va a negar veracidad. Le van a decir que está mintiendo, le van a cuestionar su vida privada. Y de hecho, en la carta que salió ayer, en la declaración que salió anoche de Ford, dice que ya esto está sucediendo. Por lo tanto, la solicitud de una investigación del FBI viene para que pueda estar acompañada de alguna certeza, ¿no? Alguna confirmación externa de que lo que ella está diciendo es correcto. Muchas gracias. Vamos entonces a pedirle a Mercedes que desde la perspectiva más humana, psicológica, nos hable de cómo ella ve este proceso y el impacto que pueda estar teniendo en las mujeres que han hecho las alegaciones y también en el resto de la comunidad, porque lo que ocurrió con Anita Hill tuvo un impacto. Y luego vamos a hablar un poco sobre las diferencias de aquel momento y pero vamos a empezar por hablar sobre cómo ves, Mercedes, esta situación desde la perspectiva más humana y lo que está pasando en estos momentos con estas mujeres. Pienso que es un momento crítico para las mujeres y para los hombres, para la sociedad que aspira a ser equitativa y más justa. Y es un momento importante para las voces de las mujeres porque valida lo que ha sido este último movimiento que se ha visto en los Estados Unidos y en el mundo, que se ha ido regando, el Me Too, el Yo También. Mujeres que a través de los años han sufrido en silencio la victimización y el abuso sexual y se han animado a expresar sus historias, a contar sus historias. Y precisamente lo que decía la licenciada es muy cierto. Una de las razones que inhibe a las mujeres a denunciarlo a la policía y a contárselo a otras personas, ¿verdad? Porque no solamente es la denuncia que se puede hacer ante las autoridades, y a tragarse esa experiencia y a no hacer demasiado para superarla más allá del esfuerzo personal, es el temor al rechazo, a la revictimización, la desconfianza en las autoridades de justicia por los casos que públicamente se ven y se discuten, la exposición extrema a los medios de comunicación que de una manera brutal descuartizan también a la persona que se queja, la descuartizan en el sentido de que investigan y escrutan cada detalle de su vida personal, de su vida sexual, y eso tiene un impacto devastador en las víctimas. Así es que
el silencio de las víctimas, que ha sido la constante histórica, no solamente en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en el mundo entero. De hecho, el dato más conservador que se usa en Estados Unidos es que 2 de cada 3 víctimas no reportan los casos a la policía. Los datos de los estudios científicos van más allá, nos dicen que 4 de cada 5 e incluso 1 de cada 10. Así es que estamos hablando de que la realidad de las víctimas es el silencio, el sentirse culpable, la duda, la desconfianza, los daños emocionales que están documentados. Mira, en este momento en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en el mundo es donde más evidencia científica tenemos sobre cómo se comportan las víctimas, cómo se comportan los perpetradores, los victimarios, por qué guardan silencio, cuáles son las deficiencias del sistema y de la sociedad que siguen invalidando la palabra de las mujeres, y es cuando menos los utilizamos. Así que es una gran vergüenza, por otro lado, que estemos todavía a nivel de las vistas de Anita Gil, de Anita Gil. Tenemos una comisión de los jurídicos que todos varones ahí y que confirmando para la sociedad que hemos cambiado un poquito, pero oye, demasiado poquito en estos tiempos. Esther, fíjate, algo que quiero abundar de lo que dice Mercedes, es que algo que todo el mundo tiene que preguntarse es, ¿por qué estas 3 mujeres van a estar mintiendo? Es decir, no hay nada que ellas puedan beneficiarse directamente, pecuniariamente, que no sea un asunto de conciencia, un asunto de compartir una experiencia, porque ellas entienden como mujeres profesionales que es importante que ese señor no llegue al Supremo, ¿verdad? Por las experiencias que ya han tenido y sobre todo de la manera en que se ha comportado, porque si él hubiera hecho un acto de contrición, él hubiera dicho, ok, miren, yo cuando fui joven cometí muchas cosas estúpidas, disculpen, yo espero que esto no haya causado a ustedes ningún problema, pero yo he cambiado. Es decir, un acto de contrición quizás no puede condonar lo que pasó, que fue una conducta criminal, pero evidentemente refleja, o sea, su falta de contrición refleja realmente que no es una persona realmente apta para el Supremo, primero porque está mintiendo, está aumentando la victimización de esas personas y realmente eso refleja que deja mucho que desear como posible juez del Tribunal Supremo. Pero como empecé diciendo, y un poco es algo que creo que la gente debe entender, porque yo soy un gran defensor de la presunción de inocencia, ¿verdad? Y en mi vida he sido testigo de acusaciones falsas en contra de personas. Pero si yo fuera abogado del juez asociado, tendría un gran problema en cuestionar la veracidad de esas mujeres porque no ganan nada. Esto no se da una relación laboral, no hay una demanda de indemnización. Es decir, que es lo que muchos se plantea de que esto está motivado por un interés pecuniario, ¿no? Es decir, ellas van a estar expuestas hoy, y por lo menos la doctora Ford y probablemente quizás las demás, a cuestionar su veracidad, su integridad, su carácter. Ya está ocurriendo. Ya lo han estado las últimas en semanas. la prensa por el presidente. O sea, esto no es gratuito, nadie se expone a esto, a menos que no sea verdad y que dentro de su formación, de su conciencia, entiendan que tienen una obligación fundamental de compartir esta experiencia por la importancia que reviste el cargo de juez asociado. Una cosa importante que hay que recordar es que esto no es un juicio, y como no es un juicio, no hay que probar nada más allá de dudas razonables. Y la defensa del juez Kavanaugh no puede presentarse como una defensa de un proceso penal. Esto lo que se está tratando es de ver la capacidad y el carácter que tiene esta persona para ejercer un puesto tan importante como ser juez asociado del Tribunal Supremo. Por lo tanto, la actitud que asuman estos miembros de estos senadores en el comité y en esta vista no puede ser una actitud de un abogado de defensa en un proceso penal, así que no deberían acusarla, no deberían cuestionar su credibilidad ni entrar en su vida privada, ¿no? Eso, Y esta señora ya dice que ya esto está ocurriendo. se tuvo que mudar por las amenazas Se tuvo que mudar y a todo. ella y a su familia. Yo me alegro que tú menciones el tema de que esto no es un juicio y ni hay que usar los criterios de prueba de los tribunales. Esto es un congreso y esto es una comisión que está evaluando al funcionario. Quizás alguna gente lo considera hasta más importante que el presidente de los Estados Unidos porque se queda ahí hasta de por vida, ¿verdad?
Pero nuestra sociedad padece, yo creo que hasta cierto punto, de un problema de excesivo legalismo en todos los órdenes de la vida. Queremos llevar los criterios jurídicos, legales, y yo diría que el Congreso de los Estados Unidos está revestido de una autoridad y una responsabilidad tan grande que tendría que utilizar estándares mayores en términos de moralidad, en términos de valores, en términos del carácter de las personas que está evaluando para jueces, por lo que van a hacer los jueces y lo que representan los jueces en la sociedad. Así es que no lo pueden juzgar como cualquier otro ciudadano, sino que la vara tiene que ser más alta. Ciertamente, este proceso es muy importante para la democracia en Estados Unidos. El juez Kavanaugh, de ser confirmado, podría estar en el Tribunal Supremo 40 años o más, porque es una persona joven. Y el Tribunal Supremo resuelve controversias de suma importancia. El matrimonio igualitario se aprobó por el Tribunal Supremo con el voto del juez Kennedy, que salió del tribunal. Así es que el tema de los derechos reproductivos de las mujeres está sobre el tapete. La protección del medio ambiente, toda la legislación o reglamentación que se aprobó durante la administración del presidente Obama está siendo objeto de cambio en las agencias administrativas y hay pleitos que van en camino hacia el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha resuelto casos recientemente limitando los derechos de los sindicatos, los derechos de los trabajadores, reconociendo monopolios. Entonces estamos en un momento histórico en que hay una lucha entre los sectores más conservadores y los sectores más liberales en la sociedad norteamericana, y la imposición de este juez en el Tribunal Supremo, para mí, representaría de ocurrir un retroceso enorme en muchos niveles. Mira, y puede anticiparse porque tú mencionas cómo el sector conservador, por lo menos en un principio, está expresando un gran apoyo a esta candidatura. Pero no meramente apoyo simbólico, están invirtiendo cantidades significativas de millones de dólares en una campaña. Yo he visto una campaña como nunca se haya visto en televisión a favor de la confirmación de este señor. Claro, sabemos que precisamente el Tribunal Supremo ha liberalizado la inversión de dinero para ese tipo de anuncios, tanto en campañas políticas como fuera de campañas políticas. Ha limitado cómo las uniones pueden también expresarse, como tú mencionas, pero entonces tenemos el sector conservador, que es el sector de más capacidad económica, el sector donde quiere una economía menos reglamentada para pues, poder hacer las cosas que seguir, ¿verdad?, aumentando su riqueza. Entonces vemos ese sector realmente invirtiendo mucho de sus recursos económicos en que sea confirmado por el Senado, un poco reafirmando, ¿verdad?, tu preocupación. Sí, a mí me parece también que el Partido Republicano tiene un problemazo encima, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la gente tiende a agruparse por sectores políticos e ideológicos, hay también un reagrupamiento social por grupos de interés. Y en el caso de las mujeres, trasciende los partidos, lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Y en otras decisiones incluso de los tribunales, donde los derechos de las mujeres han pasado a ser una parte central de su ciudadanía, ¿verdad? De la validación de su ciudadanía. A mí me parece que muchas mujeres republicanas han empezado a darse cuenta, espérate, esto no es un problema estrictamente partidista y político, sino que aquí se trata de los derechos de las mujeres. Y cuando nosotros miramos las estadísticas de la violación en los Estados Unidos, de las agresiones sexuales, estamos hablando, un estudio del 2007 dice que de 20 millones de mujeres, de 112 millones de mujeres, o sea, el 18% de las mujeres en los Estados Unidos han sido víctimas de violación en algún momento de su vida. Y de esas, solo una de cada 10 lo ha informado a la policía. Así que a las mujeres republicanas les tiene que interesar este tema de otra manera y no prestarse, ¿verdad?, para seguir respaldando a este señor a ciegas. Es importante recalcar que esto viene en un momento en donde los temas de mujeres cobraron mucha importancia, particularmente el año pasado, después de todo el movimiento de Me Too en los Estados Unidos. Este tema, que era un tema que quizás cuando fue la confirmación de Clarence Thomas no era un tema que era dominado por mucha gente, la gente no
quería hablar de esto como un problema que descualificara a una persona para ejercer su puesto en el Tribunal Supremo. Ahora sí se convierte en un tema de gran importancia, que fue across the board, que fue desde, como estabas diciendo, Mercedes, cruzaba líneas de partido, y muchas mujeres se presentaron, muchas mujeres divulgaron sus historias de agresión sexual, y dentro de esta coyuntura surgen estas acusaciones a este señor Brett Kavanaugh. Me parece bien interesante también la forma en que él se ha defendido de estas acusaciones, no solo mediante la campaña esta que presenta a su esposa, en uno de los anuncios de su esposa, hablando de lo buen padre que es, otras mujeres relacionadas a él, muchas subordinadas, hablando de que nunca han tenido problema con él, y la forma en que él se defiende planteando cosas que a todas luces son falsas, ¿no? Lo que ataca, ¿no?, también mina su credibilidad y su capacidad para ejercer este puesto. Ayer anoche en uno de estos programas graciosos de por la noche presentaban lo que podía ser su calendario en high school, y entonces ponían el día 1 estudiar, el día 2 be a good boy, el día 3 continue being a good boy, el día 4 ir a la playa pero hacer una buena función, y el día 5 todavía soy un virgen. Así que parece irrisorio, ¿no? Y es bien contraproducente, me parece a mí, porque no parece ser creíble ante toda la imagen que se está presentando, porque no es solamente una imagen de que haya sido agresor sexual en una situación, sino que parece ser un patrón de conducta de un hombre y un joven en ese caso, que utilizaba este tipo de actividades para agredir mujeres en diferentes coyunturas. Así que yo creo que es importante, porque no solo demuestra un patrón con respecto a su conducta hacia las mujeres, sino un patrón de mentiras, ¿no? Me parece que no es creíble. Sí. Sí, su credibilidad está bastante afectada. También escuchábamos hoy en la mañana una comparación de lo que dijo en la entrevista que le hizo, que pasaron por Fox News, donde él, pues ahí fue que dijo que era virgen en la escuela superior, y que él nunca había hecho nada de lo que se le estaba imputando, y entonces ahora en el testimonio que va a dar hoy, que ya se sabe, se conocen algunas partes de ese testimonio, dice que a lo mejor cuando era joven incurrió en algunas conductas desagradables, o que ahora él rechazaría, o sea que ha cambiado. Revisando. Está revisando, porque es que era tan increíble lo que dijo en esa entrevista en Fox News, que realmente parece que lo ilustraron un poco, pero por otro lado, eso mina su credibilidad. Julio quería hablar un poco sobre cómo va a ser el proceso durante la vista. Sí, porque ya en media hora comienza la vista, así es que es importante anticipar cuál va a ser el proceso, porque no es un juicio, evidentemente, aunque yo creo que todo el pueblo norteamericano, bueno, e internacional, va a ser un juicio sobre a quién le creen. Yo creo que ese proceso de adjudicar quién es más convincente, quién es más creíble. Han reclutado una ex fiscal de delitos sexuales para entrevistar, así que para parecerse más un juicio. Claro, aunque eso tiene una explicación, que yo estoy seguro que Esther va a abundar un poco más adelante, y eso es una lección que aprendieron los republicanos de la vista de Anita Hill. Pero bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 29 minutos? Bueno, va a comenzar con una especie de, se llama el orden, ¿no? Entonces va a estar el comité, compuesto por senadores demócratas y republicanos, con una mayoría republicana. El presidente del comité va a hacer un opening statement, que me imagino que hablará, del proceso y de cómo pues, los senadores republicanos quieren que todo el mundo escuche. Es decir, va a ser una especie no de autobombo, pero de que aquí estamos para escuchar, nuestras mentes están abiertas para entonces analizar esto, etcétera, etcétera. Una vez acaba el presidente de ese comité, que es republicano, le corresponde entonces hacer un opening statement al senador o senadora demócrata de mayor jerarquía en ese comité, que también, me imagino que hará una expresión sobre la importancia del comité, de esas vistas, de las preguntas que se van a hacer. Bueno, una vez termine eso, entonces comienza la doctora Ford a declarar.
Ella también tendrá, antes de declarar y estar sujeta a las preguntas, tendrá y tiene derecho a un opening statement donde ella pues hablará de por qué está allá, de la importancia, de lo que eso le ha costado, me imagino, ¿no? Entonces, pues, terminado su opening statement o su exposición inicial, entonces comienzan las preguntas. En este caso, como ya adelantó Mercedes, las preguntas de los senadores republicanos las va a hacer una fiscal especialista en casos sexuales, Rachel Mitchell, de Arizona, va a estar haciendo las preguntas, y eso yo sé que Esther va a abundar por qué los senadores republicanos decidieron no hacer ellos las preguntas en esta ocasión, sino delegar esa función a la senadora Mitchell. Ellos tienen derecho a hacerlo, pero ninguno de ellos, según ya se ha difundido, va a hacer las preguntas directamente. Y tienen, en teoría, cada miembro de ese comité 5 minutos para hacer preguntas. Una vez terminen los senadores republicanos, corresponde entonces a la minoría, que serán los senadores demócratas adscritos a ese comité, los cuales también tienen 5 minutos. Ellos sí han dicho de que van a hacer preguntas directamente a la doctora Ford. Una vez termine ella, que yo anticipo que será, esto tardará probablemente 2 horas, 3 horas aproximadamente, habrá un receso para almuerzo, y entonces en la tarde, estimo que será en la tarde, entonces se juramenta al nominado, a Kavanaugh, y entonces también tiene derecho a hacer un opening statement y se repite el proceso, es decir, la fiscal Mitchell hará preguntas como una especie de proxy, ¿no?, de que hacen los senadores republicanos, y una vez termine ella, descargando el turno de los senadores republicanos, corresponde entonces el turno a los senadores demócratas, que nuevamente harán las preguntas directamente. Y ese es el proceso de hoy. Cabe preguntarse, ¿qué va a pasar con las otras personas que han hecho una denuncia? Una denuncia muy seria, una de ellas puertorriqueña, que no es de high school, que compartió con el juez Kavanaugh en la Universidad de Yale, cuando estaban estudiando juntos, y que el roommate de Kavanaugh dice que la conocía, que le da toda la credibilidad, y también expresa unas cosas muy preocupantes del juez Kavanaugh, quien era su roommate y su amigo. Pero bueno, hay amistad, pero la verdad es la verdad. Y entonces ahora también hay otra persona que está denunciando que fue endrogada y que fue agredida sexualmente grupalmente. No ha dicho si Kavanaugh fue de los que las agredió sexualmente, pero un poco la premisa inarticulada es que si no la agredió sexualmente, estuvo allí, fue parte de ese proceso. ¿Qué va a pasar con esas dos? Porque yo creo que hay que escucharla. Uno de los problemas que recordarán, bueno, ustedes recordarán, y estoy seguro particularmente Esther Vicente, que estoy seguro que ya para ese tiempo que ya era muy activa en estos temas, siguió en detalle el proceso que se dio contra Clarence Thomas. Hubo otras mujeres que en el caso de Clarence Thomas también pidieron turno y se les negó. Se les negó. Por Biden particularmente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, así que yo tengo esas interrogantes porque esto empieza hoy, no necesariamente termina. Inclusive ayer en la conferencia de prensa que hizo el presidente Trump, que pretendía un poco aliviarle el camino al nominado, yo creo que al contrario se lo ha llenado de piedras y espinas. Él ha dicho dos cosas. Él ha dicho primero de que, bueno, que él va a escuchar y entonces determinar, pero también que se le preguntó por varios periodistas que fueron muy incisivos, muy buenos. Y hago un paréntesis, los periodistas que nos acompañan en cualquier momento pueden intervenir y hacer preguntas, cierro el paréntesis. Él ha dicho de que no necesariamente va a haber una votación mañana. Esto se anticipa un fast track, vistas hoy, medias pro forma, y se votaba mañana. Ya le está diciendo de que pueden votar, o sea que él no está presionando a Casablanca para el sábado, para el lunes, o sea que si hay que tomar tiempo, se toma. Ya no veo esa cosa precipitada y atropellada que un poco el liderato republicano, pero particularmente movido por Trump, estaba tratando de propiciar. Ciertamente anunciaron que mañana celebrarían una vista para tomar el voto a nivel del comité, ¿no? Después que el comité vota sobre este asunto y prepara un informe, pues entonces pasa a otro nivel el proceso. Pero de esto puede hablar más Yanira. Yo sí quiero comparar este momento con el momento en que se dilucidó la nominación del juez Clarence Thomas. En aquel momento, Anita Hill, que hoy día es una profesora de Derecho en una facultad de Derecho, ella había trabajado con el Clarence Thomas en la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, y durante ese periodo ella sufrió situaciones de hostigamiento sexual por parte de Clarence Thomas, y así lo notificó
a el comité que estaba evaluando su nominación. Finalmente le dieron una vista similar a la que se va a celebrar hoy con Christine Ford, y el senador Biden, que luego fue vicepresidente de Estados Unidos, presidía ese comité. Y la forma en que llevaron a cabo esa vista, si pueden, la han puesto está disponible, la pueden escuchar a través de las redes sociales. La forma en que llevaron a cabo esa vista fue abusiva. Pusieron en duda primero la credibilidad de Anita Hill. Por otro lado, trataron de argumentar que uno de los incidentes que ella narra, que lo había sacado de una novela que se llama El Exorcista. Formaron en torno a la figura de Anita Hill, crearon una idea de una persona que estaba, en cierto modo, desquitándose, que no estaba bien en sus emociones, en su estado emocional. Y la abusaron de ella durante la vista. Si la pueden escuchar, háganlo. Entonces, este comité, en el que hay dos senadores que estuvieron en las vistas de Anita Hill, o en las vistas de nominación de Clarence Thomas, de confirmación de Clarence Thomas, hay dos senadores que están desde entonces en ese comité y que van a estar ahí hoy. Y recibieron tan mala publicidad después de esas vistas, porque después de la vista de Anita Hill y de que pusieron a Clarence Thomas en el Tribunal Supremo, y este juez estuvo silencioso por mucho tiempo, nunca hacía preguntas en las sesiones de presentaciones ante el Tribunal Supremo. No se conocen muy pocas opiniones de su autoría. Una vez, pero siempre vota con el sector más conservador del Tribunal Supremo. Y cuando escribe opiniones disidentes son terribles. Pero inclusive ha votado a favor del sector conservador en temas como affirmative action, que fue lo que a él le permitió estudiar derecho. Él está en contra de la acción afirmativa en las facultades de derecho, en las universidades, etcétera. Fíjate que es algo que para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas podemos sentirnos orgullosos de Sonia Sotomayor, que su postura en el Tribunal Supremo siempre ha aportado la visión de una boricua, de una hispana, de una latina en Nueva York, que por eso fue que un poco fue nombrada, es decir, no meramente por sus cualificaciones extraordinarias, sino que es importante que en el Pleno haya la aportación de esa otra visión, que no sea un hombre blanco protestante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, jamás en la vida Clarence Thomas se ha acercado a la aportación que hizo Marshall, ¿verdad? Ni ha protegido al sector poblacional que representa allí. Esa es la visión del derecho para sacar gente. Exacto. La otra es para incluir, ¿verdad? La de él es para excluir. Pero comparando ese momento con después del proceso de confirmación de Clarence Thomas y de observar el costo que tuvo colocar a esa persona en el Tribunal Supremo, el movimiento de mujeres ha avanzado, y la discusión sobre, como decía Mercedes, los temas de agresión sexual, hostigamiento sexual, violencia machista, se han trabajado mucho más y se conocen mejor por la población en general y las mujeres en particular. Entonces, en este momento histórico tenemos ese movimiento fuertemente apoyando a las mujeres, las 3 mujeres que han salido públicamente a denunciar las actuaciones del nominado. Por otro lado, ante ese movimiento, pues también tenemos un movimiento fundamentalista que está apoyando el que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se coloque una persona completamente comprometida con la agenda conservadora para que garantice la mayoría a ese sector allí. Y eso es sumamente peligroso. Yo creo que es bien importante recordar
y señalar que el asunto del cuestionamiento a un candidato, a un nominado para el Tribunal Supremo, desde la perspectiva de género, desde el asunto de cómo trabaja o cómo ha sido su experiencia o cuál ha sido su conducta con respecto a las mujeres, no es un asunto que solamente importa a las mujeres. Yo pienso que es un asunto que ejemplifica el carácter, que ejemplifica sus posiciones con respecto a otros asuntos que pueden percolar en otros temas. Mencionaban de lo inconsecuente que ha sido Clarence Thomas en el Tribunal Supremo después de su confirmación. No debemos olvidar que también fue el que escribió, de las pocas opiniones que ha escrito, fue el que escribió la opinión terrible para Puerto Rico de la quiebra criolla, de Pueblo versus Franklin. Así que sus aportaciones han sido muy pocas y las que he tenido han sido nefastas para nosotros y para muchos otros sectores. Pero que es importante que no olvidemos que esto no tiene que ver solamente con Ford, con Christine Ford o con las otras dos mujeres. Esto tiene que ver con una actitud de este señor que lo hace incompetente para asumir este cargo. Y esto no se puede aislar con las cosas que estaban saliendo antes de que se publicaran estas acusaciones. Se había mencionado anteriormente una serie de comunicaciones privadas de este señor con respecto a Roe versus Wade, por ejemplo, su opinión con respecto al caso del aborto. Se había mencionado también que este señor tenía una posición cambiante dependiendo del puesto que ocupara con respecto a la tortura o con respecto a la capacidad del presidente de perdonarse a sí mismo o de ser residenciado o de ser acusado criminalmente mientras ejercía un puesto. O sea que es importante que entendamos que esto viene a añadirle a toda una serie de cuestionamientos al carácter y la capacidad de esta persona de asumir el puesto de juez del Tribunal Sí, por eso es que Supremo. Trump tenía dos razones fundamentales para apoyarlo. Primero, su postura en cuanto a la impunidad que el presidente puede ostentar y que esa impunidad o esa pretensión iba a ser avalada por este juez. Segundo, Trump también dirá, bueno, si a mí me han acusado de peor conducta que la de él, bueno, pues porque él no lo confirma, es decir, tendrá un poco de afinidad en términos de las expresiones, ¿verdad? De lo que se le imputa a Trump y las expresiones que le ha hecho que ha sido grabado, ¿verdad? Así que un poco uno puede entender esa empatía entre dos agresores sexuales. Anoche La defensa. Trump dijo que eso me ha pasado a mí, estas que me mujeres acusan. Y soy presidente. Me acusan falsamente. Estas Y aquí mujeres estoy. les pagan para que hagan esas acusaciones, olvidándose que a las mujeres él les ha pagado para que no hagan las acusaciones. Fíjate que interesante también que hay como dos maneras de ver el mundo tan claramente ejemplificadas en estos seres. Trump, incrédulo, o sea, a las mujeres no se les puede creer porque andan por ahí gritando que violación es falso, cosa que está documentado científicamente que no es cierto. La proporción de mujeres que mienten sobre la violación no pasa de un 5%, ¿verdad? Así que por mucho son más las mujeres que son violadas y se quedan calladas que las que mienten, ¿verdad? Pero para él eso es lo más común del mundo, es que las mujeres digan mentiras. Y lo otro es los motivos de las mujeres. Estos hombres piensan, tanto Trump como los que han salido a la defensa del juez Kavanaugh, que las mujeres están detrás de los chavos. Cosa de que ha caracterizado más la mentalidad masculina patriarcal, que son los que están detrás de los chavos. Ellos no pueden entender que las mujeres tengan la nobleza de espíritu que tienen estas mujeres, que están dispuestas en este momento de su vida, donde están tranquilas, profesionalmente han alcanzado sus logros con sus familias, en sus comunidades, que esas mujeres sean capaces de arriesgarlo todo por la dignidad de la verdad y para evitar que otras mujeres más sean maltratadas y atropelladas por decisiones de este señor cuando llegue al Supremo. Y por eso es tan importante lo que tú has dicho, porque evidentemente puede haber denuncias falsas. La gran proporción de estos casos son veraces por lo que las mujeres se exponen. Pero entonces, en aquellos casos que uno puede identificar que hay una denuncia de agresión sexual o conducta inapropiada de carácter sexual, siempre uno identifica una motivación, ¿verdad? Y eso es lo que uno desarrolla, una teoría a base de esa motivación. En este caso, no puede haber ninguna motivación, como tú dices. Son mujeres ya profesionales, casadas, con su vida hecha y derecha, con una zona de confort, la cual ya están rompiendo. ¿Por qué? Por su compromiso con la verdad, con entender que tiene una obligación mayor hacia el país, hacia la dignidad del propio Tribunal Supremo. Compromiso que no se nota demasiado en el juez,
porque cuando se va a defender presenta una imagen propia que ni siquiera, que nadie se la puede creer, ¿verdad? De hecho, en el calendario no aparece los días que va a la iglesia y él se había presentado como una persona que... Católico. Sí, de mucha iglesia, ¿verdad? Así que yo creo que estamos otra vez frente a un momento crítico para los hombres y para las mujeres. Me llama la atención que muchos periodistas le preguntan, por ejemplo, le preguntaron ayer al presidente, ¿usted tiene hijas? Y qué sé yo. Mire, usted tiene hijas y es una elección funesta para las hijas, pero es una elección espantosa para los hijos. Decir y trivializar este tipo de conducta de bebelata, de violencia detrás, justificada detrás del uso de alcohol o de drogas, o sea, es importante para las mujeres y es importantísimo para los hombres. Esther, te iba a preguntar, que ya estamos a 12 minutos de comenzar. Distinto a la vista de Clarence Thomas, tenemos una mujer fiscal, Rachel Mitchell, que va a hacerle las preguntas ¿verdad? A la doctora Ford y al nominado, las que supuestamente debería hacerle directamente a los senadores republicanos. ¿A qué tú crees que se debe este cambio de dinámica o de estructura en comparación con la vista de Clarence Thomas? Bueno, me parece que se debe a que los miembros de la comisión del Partido Republicano, porque estos son los que han delegado en esta abogada para que ella haga las preguntas, se han dado cuenta de que el hacerle preguntas a la profesora Ford, el tipo de preguntas que ellos quisieran hacer para minar su credibilidad, les puede crear una imagen negativa frente al sector de mujeres que vota por ellos, porque como decía Mercedes anteriormente, hay mujeres republicanas que están pendientes de este proceso porque para ellas también es importante que se atienda debidamente. Entonces ellos, tratando de evitar quedar como agresores en el proceso de la vista, han traído a esta abogada que fue fiscal en casos de agresiones sexuales. Ella está acostumbrada a interrogar, a contrainterrogar en esos procesos. La pregunta, pues, ¿por qué ellos lo hacen? Pues para proteger su imagen y también un poco para jugar con el tema del género y poner una mujer frente a otra mujer. No quiero decir contra, pero una mujer frente a otra mujer. Tratar quizás de suavizar el impacto de las preguntas que se van a hacer. El tono y también afectar a la interrogada. Esto es preocupante. Estaba escuchando yo creo hoy, que hay que cuestionarse si en esa dinámica que va a haber entre la fiscal o la exfiscal y la persona que está, o Ford, en este caso, como si la dinámica va a ser una tipo juicio, que estábamos hablando ahorita que esto no es un juicio, si la dinámica va a ser tipo juicio, si a su vez Ford va a poder defenderse de preguntas que sean objetables, cosas que pudieran ser objetables en un juicio, ¿podrá alguien levantar una objeción? ¿Podrá ella decir, yo no voy a contestar esto? A mí me parece que no, porque no existen esas garantías, así que la pone a ella en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Adicional. Y si rehúsa contestar alguna de las preguntas, eso se va a tomar en su contra, por supuesto. Entonces, me parece que la idea de traer a una mujer, aunque podríamos pensar, pues qué bueno que traen a una experta en este tipo de casos, que conoce los elementos de los delitos, tiene un lado negativo en el sentido de que creo que la traen para tratar de mediatizar el impacto del proceso sobre la persona que está, la sobreviviente de violencia que va a estar testificando. Aquí va a haber otro elemento interesante también unido a ese, que pone a esta testigo a una distancia de Anita Hill, y es que en el caso de Anita Hill los sucesos que habían ocurrido eran bastante recientes. Ya como abogado, él, como abogado, como Clarence en el caso de esta testigo, está hablando de unos hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Y el tema de la memoria, del recuerdo, cómo se almacenan los recuerdos del trauma,
es interesante desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la verdad también, ¿verdad? Sí, y hay muchos mitos relacionados con eso, y así que yo espero que esta fiscal esté al día en estos temas. Pero Mercedes ha dicho algo que es muy importante. Yo creo que mucha gente, por lo que cuando conversan con uno, a veces le plantean, pero eso pasó hace tiempo. ¿Quién no ha hecho cosas estúpidas en escuela superior y universidad? Y bueno, todos hemos hecho cosas estúpidas. Bueno, una agresión sexual no es una cosa estúpida. Exacto, eso es es una una conducta violencia. criminal. Eso te Es iba una a conducta decir. criminal. Ahora, pero suponiendo que uno se pudiera esgrimir, ¿verdad?, el argumento de que, bueno, esto fue hace tiempo, pero veamos su conducta en la actualidad, como expresé al principio. Es decir, ¿dónde está el acto de contrición? ¿Dónde está su piedad o su, ¿verdad?, su honestidad, perdón hacia las personas a los cuales él afectó, porque él sabe que las afectó? Es decir, él está dispuesto a mentir, a seguir victimizándolas con tal de llegar al Tribunal Supremo, a un puesto que es vitalicio. Distinto a Puerto Rico, que son hasta los 70 años, allí pueden estar hasta los 80, 90, hasta que estén. Discúlpeme, pero tenemos una pregunta de la gente que nos está viendo por Facebook. Pues cómo no. Aquí hay una pregunta, desearía saber sus opiniones sobre cuáles factores pudiesen haber atribuido al silencio sobre estas denuncias del 2003 a 2006 en el proceso de confirmación de este juez para juez de circuito. ¿Falta de movimientos como el Me Too, falta de acceso mediático a estas vistas o falta de proliferación de redes sociales? Todo lo Pregunta, anterior. otra Yo estoy de pregunta. acuerdo, todas las anteriores. Otra pregunta, de confirmarse la nominación de Cábano, ¿existe algún procedimiento para removerlo de esa posición? Sí, hay un residenciamiento, puede haberlo. Eso es lo que puede pasar, aunque yo creo que si lo confirma esto se va a enfriar bastante. Eso nos dice, ¿verdad?, un poco la historia. Pero nada quita de que si surgen una investigación y se prueba que él mintió bajo juramento en estas vistas congresionales, puede ser residenciado. Es decir, todavía queda esa posibilidad de ser removido del Tribunal Supremo. Es muy difícil. Yo creo que una vez se confirme, esto se va a apagar bastante. Sí, el proceso de residenciamiento es similar al proceso de residenciamiento del Ejecutivo. Son por unas razones específicas. Podría una situación de mentir ser una de mentir bajo juramento, una de esas razones para residenciar, pero sabemos que el proceso de residenciamiento es extremadamente difícil. Y estoy de acuerdo con el decano de que, en efecto, me parece que una vez se confirme, se van a apaciguar estas aguas. También es importante que la primera pregunta, que el proceso de confirmación de jueces de niveles inferiores no recibe tanto atención como ha recibido y por lo tanto puede ser que incluso las personas afectadas ni se hayan enterado de que esta persona está en proceso de confirmación. De hecho, en la declaración que hace Ford dice que ella se entera por la prensa que esta persona está en el short list del presidente, y ahí que entonces empieza a considerar publicar o por lo menos decir de esta situación. Así que puede ser que esto ni siquiera haya transcurrido y que la persona no se haya enterado a tiempo para poder reaccionar. Y de otra parte, si se fijan, tanto Christine Blasey Ford como Débora Ramírez se mudaron del área. La profesora Blasey Ford se mudó a California. No recuerdo ahora en cuál de los estados está Débora Ramírez, pero no se quedaron en la región donde pasaron los hechos que ellas narran. Y el juez Cábana es miembro del tribunal en el Distrito de Colombia, o sea que él sí se mantuvo en esa zona. Entonces ellas probablemente no son abogadas tampoco, así es que no han estado siguiendo estos procesos. Así que para contestar la pregunta de por qué en los procesos de confirmación del juez Cábana para la posición que ocupa hoy día, que es en un tribunal pues de menor jerarquía que el Tribunal Supremo, pues por qué la diferencia, y en aquel momento no se discutieron estos asuntos. Las tres razones que exponía la persona que hizo la pregunta me parece que son válidas. Una, las vistas, y lo que ha dicho la compañera, las vistas de confirmación de jueces para tribunales de menor jerarquía no reciben tanta promoción, tanta publicidad, porque pues los puestos no son similares en términos del poder que tienen, aunque tienen mucho poder. Por otro lado, las redes sociales no se utilizaban al nivel que las estamos utilizando hoy día, y el movimiento Me Too, que como decimos es un movimiento importante que ha dado a conocer
incidentes similares a estos ocurridos en empresas privadas, y lo interesante es que los presidentes de esas empresas han tenido que renunciar cuando se les han presentado quejas de abuso sexual, mientras que tenemos una persona, y eso es en el espacio de lo privado. En el espacio de lo privado, estas denuncias han causado que personas que ocupan puestos de gran poder en las empresas privadas hayan tenido que salir de estas. Y en el espacio de lo público, que son los tribunales, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, digamos el foro más importante dentro del espacio público, no va a tener consecuencias. Sobre las consecuencias hay otra pregunta. Déjame añadir un poquito a la lista de razones que ustedes han dado, las razones propias de las víctimas y las sobrevivientes, ¿verdad? Las circunstancias propias, cuán cercanos estaban esos recuerdos, cuánto han manejado esa victimización, si están listas o no están listas para... O sea, hay que mirar ese espacio privado. Y lo otro que yo quiero decir es que el que no haya aparecido nada de esto en este juez anteriormente, dice mucho de las investigaciones que hace el FBI sobre estas personas. Yo creo que el caso de él es ejemplar porque lo hemos visto así y lo tenemos en la cara, pero ¿sabe Dios cuántos jueces más no han explorado esas áreas que son tan importantes para validar la integridad moral de estas personas? Por eso es que el movimiento de MeToo es tan importante para este tema, porque hace público y hace de interés público el asunto de agresiones sexuales, que en muchos casos, muchos sectores quieren hacerlo como un asunto íntimo, privado, que solamente compete a las dos partes, pero que es importante en cuanto a las características de las personas. La pregunta, ¿qué situaciones de peligro representa Kavanaugh, y está dirigida a ti, en cuanto a los poderes del Ejecutivo y las garantías que otorga la Cuarta Enmienda? Cuarta enmienda, registro y allanamiento, ¿no? Yo diría que el tema de las garantías de los acusados en los casos criminales no ha sido, por lo menos yo no he leído ninguna opinión de él en el circuito donde él está, o sea, no puedo realmente contestar eso con honestidad intelectual, ¿no? Yo sí siento una gran preocupación, como lo he expresado en una entrevista que me hicieron ayer, con cuál sería la posición de Kavanaugh en reclamos que de alguna manera afecten directa o indirectamente a la mujer, porque uno puede extrapolar este proceso como el de Clarence Thomas, es decir, yo me imagino que esta experiencia más sus vivencias pasadas realmente ya van a crear una especie de ánimo prevenido en él, en la adjudicación de controversias que de alguna manera afecten a la mujer. Y si no fuera así, lo cual dudo, como quiera ya va a haber una sombra, una preocupación de la objetividad de sus decisiones como consecuencia de este trasfondo, de esta experiencia previa. Pero otros aspectos que a mí también me preocupan tienen que ver con la reglamentación de los aspectos relacionados con el medio ambiente, el tema de la ley que se conoce como Obamacare, porque esa ley ha sido atacada ante el Tribunal Supremo en varias ocasiones, y todavía hay sectores que quieren que desaparezcan las garantías que se consiguieron para la salud de las personas en Estados Unidos a la luz de esa legislación. Así es que hay muchas áreas de preocupación. Muchas gracias por estar con nosotros en el conversatorio. Ahora pasamos a las vistas, pero vamos a estar hasta que las vistas acaben, pero vamos ahora a nosotros a recesar, ver las vistas y continuamos probablemente al mediodía, 11:30, ver cómo está discurriendo todo. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Yo espero que si llega